Sean bienvenidos a esta nueva cápsula en la cual vamos a hablar precisamente de la articulación de lo que sería la ISO 9001 con la ISO 14001 y de manera muy concreta vamos a ver un poquito lo que es lo que son los sistemas de gestión ambiental y sistemas de gestión de la calidad bajo normas internacionales. Pues vamos a empezar a decir de que el organismo de estandarización internacional ha armonizado este conjunto de normas que están íntimamente relacionadas en el sentido de que tienen el capitulado, los requisitos que son muy similares, que tienen características muy, si yo miro, por ejemplo, y leo como quien dice los diferentes puntos que forman parte de esta norma, vamos a encontrar, por supuesto, que o que tienen, por lo menos la numeración, la cantidad de requisitos y otros son muy similares. Sin embargo, ya cuando empezamos a analizar, por supuesto, a un sistema de gestión ambiental, vamos a tener y encontrar características y elementos y requisitos y condiciones completamente diferentes a lo que sería un sistema de gestión de la calidad. Y vamos a empezar precisamente por lo que es la descripción del sistema de gestión ambiental. Esta descripción del sistema de gestión ambiental tiene básicamente 10 capítulos, de los cuales los primeros 3 capítulos, como habíamos visto anteriormente, no son auditables, son de referencia, son, documentos que nos permiten, en este caso, comprender aún mejor lo que es el sistema de gestión, porque nos brinda, por ejemplo, un mapa con un tema conceptual, las normas que están relacionadas con este tipo de sistemas, entre otros. Y, por supuesto, su aplicación. Entonces, vamos a entrar de manera muy concreta a lo que es el capítulo número 4, el contexto de la organización, liderazgo, el 5, el 6, plena planificación, 7, lo que es el apoyo, 8, el tema de operaciones, evaluación del desempeño, el número 9 y 10, lo que es en este caso la mejora. Todas y cada una de estos requisitos son indispensables para poder demostrar que una organización cuenta con un sistema de gestión altamente difundido y que, por supuesto, camina hacia los procesos de mejora continua, el cual permite precisamente el poder identificar que una organización es madura en el sentido de que desarrolla procesos que garantizan, en este caso, su eficacia, su eficiencia y, por supuesto, que permite, en un proceso de evaluación, en un proceso de auditoría, evaluar el grado de conformidad o el grado de cumplimiento que tienen precisamente estas normas. Bien, es importante que manejemos algunos elementos que son indispensables, importantes en un sistema de gestión ambiental, como es el impacto ambiental. El impacto ambiental, lo que busca precisamente cuando nosotros llegamos a medir lo que es el impacto ambiental, no es otra cosa que buscar medir el desempeño ambiental que tiene una organización respecto a todos sus factores. En este caso estamos hablando del factor suelo, del factor aire, del factor agua y otros elementos que son de real importancia dentro de lo que viene a ser en este caso los procesos productivos. ¿Qué buscamos cuando queremos medir o identificar un impacto ambiental en una organización? Que se describan los procesos y que estos procesos puedan precisamente identificar cuáles son las entradas, eh, cuáles son los materiales, las materias primas, el tema de la energía, entre otros, para luego describir el proceso como tal y de esta manera identificar qué procesos o qué productos, bienes y servicios son, en este caso, conformes a los requisitos legales y cuáles, en este caso, cuáles son las condiciones para que se da un producto, bien o servicio que sea no conforme. Otro concepto que es importantísimo es llegar a determinar el concepto de medio ambiente. Bueno, este concepto es bastante difundido, no es otra cosa que simplemente el entorno de que tiene una organización, es decir, cómo interactúa precisamente con el tema medioambiental, llámese aquellos factores como ya lo había más o menos anteriormente difundido, como es el tema aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y todo lo que viene a ser en este caso la interrelación que tenemos como seres humanos. Hay algo que es importante que tomemos y que tenemos que analizarlo, es precisamente el poder identificar qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, productos, bienes o servicios en los cuales precisamente interactúa con el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar
Eh, Supongamos que vamos a desarrollar una actividad en la cual no es otra cosa que el proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula. El poder llegar con los estudiantes y, por supuesto, con el profesor hasta las aulas significa que nosotros vamos a interactuar con el suelo, porque es posible que cada una de las personas que vayan a llegar a esas instalaciones pueda generar, por ejemplo, luego un impacto ambiental a través de la producción de, por ejemplo, de papeles, de residuos sólidos, entre otros. Yo cuando tengo una gran cantidad de estudiantes en un ambiente, esos van a requerir, por ejemplo, el consumo de agua. Eso va a generar, primero, un aumento del nivel del consumo y segundo, va a generar un influente, en este caso vamos a tener y vamos a generar un impacto ambiental que va a afectar la calidad del agua que va a estar disponible, debido precisamente a la interacción con jabones, a la interacción que vamos a desarrollar nosotros con ciertos elementos que van a precisamente alterar la calidad del mismo. Otro elemento que toma muy en cuenta el tema de un sistema de gestión es el análisis de riesgos. Y riesgo no es otra cosa que el efecto de la incertidumbre que tenemos precisamente al desarrollar un producto, bien y servicio. Otro elemento o otro concepto que es clave para poder precisamente trabajar lo que es un sistema de gestión ambiental tiene que ver con el análisis del ciclo de vida. Es decir, que a los materiales, a la materia prima como tal, nosotros tenemos que analizarla, pero de un punto holístico, de una manera que podamos precisamente identificar en qué momento nosotros traemos la materia prima, en qué momento nosotros vamos a manufacturarla, vamos a distribuir el producto, vamos a utilizar, vamos a generar un proceso de disposición y bajo los principios de lo que es la economía circular, poder aplicar precisamente las 7 Rs para poder precisamente regular, analizar y, por supuesto, garantizar que los productos que se vayan a utilizar puedan ser reutilizados, que puedan ser reciclados, que puedan precisamente aumentar la vida útil que tienen estos productos dentro de lo que es el ecosistema. Ahora ya entrando en lo que es el contexto de la organización, en el contexto de la organización habla precisamente el 4.1, el 4.2, 4.3, 4 y 4. ¿Qué significa la comprensión de lo que es la organización y su contexto? No es otra cosa que simplemente un análisis en el cual vamos a valernos, por ejemplo, de un plan de desarrollo, un plan estratégico que tengamos como organización para identificar las diferentes fuerzas. Para ello podemos utilizar un análisis FODA, por ejemplo, donde vamos a identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, de tal manera que se conjuga lo que ya nosotros conocemos como el contexto interno y el contexto externo de la organización. Y a partir de ahí vamos a relacionar qué es lo que hace precisamente la organización en el medio y de dónde precisamente y cuál es su potencial, cuáles son sus características básicas que tiene esa organización. Es importante el 4.2 porque nosotros identificamos cómo nuestro sistema de gestión interactúa con las partes internas y partes externas interesadas. De tal manera de que, y por supuesto definimos cuáles son las expectativas. Supongamos, y sigamos con el ejemplo de la parte académica. Supongamos que vamos a implementar un sistema de gestión dentro de lo que viene a ser en este caso una carrera de manera muy concreta, por ejemplo, en la carrera de contabilidad pública. Las partes interesadas internas serían sus docentes, sus estudiantes y su personal administrativo. Lo externo, pero que también se ve afectado de manera positiva o negativa en este caso, es la sociedad que requiere, por supuesto, profesionales y que estos profesionales sean altamente competentes. Es el colegio de profesionales que requiere aumentar su estatus, aumentar precisamente sus condiciones y sus características. Es la sociedad en general, es las organizaciones, las empresas que van a requerir la formación y que puedan precisamente salir profesionales altamente competentes. Interactúan las autoridades universitarias, las autoridades facultativas, entran también, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, todos aquellos que van a estar relacionados precisamente y donde en teoría nuestros profesionales van a ir a desenvolverse como profesionales, de tal manera de que es importante que se pueda precisamente trabajar el contexto de esa manera y que se pueda analizar precisamente cuáles son internos, cuáles son externos, pero sobre todo cuáles son las expectativas que cada una de estas
partes tiene respecto al sistema de gestión. En el 4.3 hablamos del alcance del sistema de gestión, es decir, acá lo que hacemos es simplemente rayar la cancha. ¿Qué significa rayar la cancha? Significa que nosotros vamos a identificar cuáles son los límites que tiene nuestro sistema de gestión para poder precisamente identificar inclusive cuáles son los requisitos que tiene la norma y que lamentablemente por las características particulares que tiene la carrera, por ejemplo, no son o no estarían sujetos a un proceso de auditoría. Entonces es importante que lo podamos precisamente tomar en cuenta para poder definir el alcance del mismo. El sistema de gestión no es otra cosa que simplemente llegar a identificar cuáles son los procesos importantes, cuáles son los procesos de gestión, los procesos que otorgan un valor agregado o procesos operativos y cuáles son los procesos que tienen en este caso que son de apoyo. De tal manera que en cada uno de estos procesos nosotros identificamos las partes, las entradas y por supuesto vamos a salir las salidas. Aquí en cada uno de estos procesos nosotros llegamos a definir los procedimientos, luego vamos a describir los procedimientos, también vamos a describir precisamente los elementos que forman parte de lo que viene a ser en este caso un sistema. En el capítulo número 5 hablamos de liderazgo y el liderazgo implica, en este caso, el liderazgo, el compromiso, la política y los roles y las responsabilidades. Todos, absolutamente todos son importantes e indispensables. En el liderazgo se debe de reconocer, en este caso, que la alta dirección es quien prácticamente es el llamado a descender, es el llamado a precisamente a defender, a liderizar lo que viene a ser en este caso el sistema de gestión y su implementación y una correcta evaluación de sus requisitos, de tal manera de que vamos precisamente a generar la confianza para que la carrera o la organización vaya a implementar un sistema de gestión que sea acorde a cada uno de sus requisitos. La política ambiental o la política de un sistema de gestión son indispensables, son importantísimos porque permiten, vuelvo a insistir, cumplir con cada uno de sus requisitos, pero por sobre todo, es el camino a desarrollar. ¿A qué se compromete? ¿Qué quiere hacer la carrera? Precisamente respecto a lo que viene a ser en este caso su sistema de gestión. El compromiso de alinear, por ejemplo, la política estratégica de su plan de desarrollo, su misión, su visión con los requisitos del sistema de gestión. Es indispensable el poder tener una política o un sistema de gestión que sea, por supuesto, acorde a todos y cada uno de sus requisitos. Roles y responsabilidades que tiene en este caso una organización, el 5.3 se refiere precisamente a elementos que son indispensables. ¿Cómo nosotros logramos que la política se alcance? ¿Cómo nosotros definimos precisamente que cada uno de los procesos, procedimientos y registros que vayan a ser descritos en el sistema de gestión son alcanzados? Aquí definimos no solamente un manual de funciones, sino también designamos responsabilidades a cada uno de los que forman parte del staff de una organización para que el éxito de esta organización, el éxito del sistema de gestión sea alcanzado. En el capítulo número 6 hablamos de lo que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades, así como también identificamos otros requisitos que son indispensables. Básicamente tenemos que tomar en cuenta que en cada uno de nuestros procesos se debe de identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades que se puedan presentar debido a la implementación de nuestro sistema de gestión. Y por supuesto, qué medidas vamos a desarrollar para poder precisamente consultar, contrastar, hacer el monitoreo suficiente, la revisión, con qué objetivo de poder identificar el riesgo de manera temprana, de manera oportuna, de manera preventiva y generar acciones que permitan su reducción de su impacto. Queremos evitar que se genere precisamente el riesgo que se ha descrito. De tal manera de que aquí hay un análisis importantísimo con el 612 respecto a lo que son los aspectos e impactos ambientales. ¿Qué buscamos con esta relación? Por supuesto, conocer qué aspectos van a ser tomados en cuenta durante el desarrollo de cada una de las actividades que tienen nuestros sistemas de gestión y de qué manera o cómo puede precisamente afectar el sistema de gestión producto de las actividades cotidianas de nuestra empresa. Por ejemplo, si nosotros hablábamos nosotros que teníamos una interacción con nuestros estudiantes, el tener 30, 40, 50 estudiantes va a generar que estos aspectos, en este caso, por ejemplo, que la generación de residuos sólidos aumente debido a la cantidad de estudiantes que
van a requerir, por ejemplo, el tomarse un vaso de agua o comprar una botella de agua, o botar una Coca-Cola u otro producto, o de repente comprar una galleta, luego del consumo de esa galleta inmediatamente va a generarse, en este caso, un impacto ambiental. Es decir, la envoltura de ese producto va a generar, en este caso, un proceso de contaminación ambiental debido a la alta generación de residuos sólidos. Entonces, se debe de establecer los procedimientos que nos permitan la identificación y de los aspectos de impactos ambientales, pero por sobre todo, se debe de establecer la metodología, cómo nosotros vamos a encarar este proceso con el objetivo de siempre de poder reducir nuestros impactos ambientales, de poder no solamente llegar a identificarlos, sino el poder gestionar los mismos, siempre con el objetivo de poder garantizar que nuestra organización cumple con estos requisitos. Y en el 613 hablamos precisamente de los requisitos legales que vayan a tenerse, en este caso, cuando nosotros generamos un producto. Nuestro sistema de gestión va a generar un producto, no una organización tiene, en este caso, un producto y tiene varios servicios. El ejemplo que les estoy mostrando dice el producto formar profesionales íntegros altamente competentes y se muestran los requisitos aplicables precisamente a lo que son los clientes, los específicos de la organización y los requisitos que son, en este caso, legales que están en el estatuto orgánico de nuestra universidad. De tal manera de que este ejercicio se lo debe de hacer con los productos y con los servicios para identificar de qué manera nuestro sistema está relacionado y cumple con los requisitos legales que son pertinentes. Es importante que cuando yo identifico un aspecto ambiental o impacto ambiental, pueda precisamente abordar riesgos, pueda abordar los riesgos y pueda tomar acciones. Estas acciones tienen que permitirnos precisamente analizar el comportamiento de la organización hacia lo que viene a ser en este caso el sistema y, por supuesto, generar acciones que permitan una reducción de nuestro impacto ambiental. Tenemos que, como producto de nuestro sistema de gestión, tenemos que evitar que se generen los impactos ambientales, evitar que se generen, en este caso, un proceso de contaminación ambiental al suelo, al agua o al aire. Y esto nos va a permitir tomar y evaluar las acciones que sean eficaces hacia nuestro sistema de gestión. Es indispensable precisamente que en este punto, en lo que es el 6.2, se establezcan los objetivos ambientales y estos objetivos ambientales tienen que tener ciertos indicadores. Y vamos a utilizar de manera muy frecuente, en este caso, los indicadores SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que sean medibles en el tiempo. Y estos objetivos tienen que estar íntimamente relacionados con lo que es la política del sistema de gestión. Es decir, cómo nosotros en el 5.2 esos 7, 8 puntos que tenemos en la política ambiental, cómo se fijan, cómo se controlan, cómo se pueden verificar a través de la identificación y elaboración, en este caso, de nuestros objetivos ambientales. Aquí se definen los indicadores, las metas que se vayan a desarrollar y estos objetivos que van a ser, en este caso, SMART, van a permitir un proceso de evaluación del mismo. Ya pasando a lo que es el capítulo número 7, acá analizamos de manera muy concreta lo que viene a ser en este caso las personas, la infraestructura, el ambiente de operaciones, recursos de seguimiento y conocimiento de la organización. Todos y cada uno de estos requisitos son indispensables en el desarrollo de lo que viene a ser en este caso nuestro sistema de gestión y que van a garantizar que nuestro sistema pueda precisamente cumplir con sus requisitos y que una organización pueda de alguna manera llegar a satisfacer las necesidades que tiene y las expectativas que tiene la población, nuestros clientes. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de quienes adquieren los productos, bienes y servicios de una organización. En el toma de conciencia, en lo que es en este caso la gestión del talento humano, nosotros tomamos en cuenta tres elementos que son indispensables para poder evaluar si la organización está cumpliendo con los requisitos establecidos. Analizamos, por ejemplo, el tema de la experiencia, la educación y la formación. ¿Qué significa? Que cuando yo, por ejemplo, voy a elaborar mi manual de funciones, tengo que establecer que para cada uno de los puestos, llámese gerente general, secretaria u otro, yo tengo que definir precisamente cuál es el nivel de educación. Por ejemplo, si yo digo la secretaria tiene que tener un nivel de educación
que tenga el vencido mínimamente el ciclo primario. En cuanto al tema de la formación, yo le voy a exigir a la secretaria que tenga mínimamente un certificado que acredite que ha pasado un curso de técnico medio en secretariado ejecutivo. Le voy a pedir que al menos tenga 3 años de experiencia laboral en el desarrollo de estas funciones en otras organizaciones. Si eso yo lo he definido, entonces tengo que evaluarlo para poder precisamente analizar la eficacia de mi sistema de gestión hacia estos requisitos. En el 7.4 yo defino qué voy a comunicar, a quién le voy a comunicar, quién comunica y cuándo se verifica la eficacia de ese proceso de comunicación, de tal manera de que las partes interesadas adquieren o tienen la información adecuada y suficiente para poder precisamente cumplir con este requisito. En el 7.5 nosotros analizamos la documentación, es decir, cómo vamos a estructurar nuestro sistema de gestión, cómo se va a estructurar, cómo se va a crear y cómo se va a actualizar los procedimientos, los registros, los manuales del sistema, entre otros. De tal manera, cómo se va a crear la política, quién aprueba, quién elabora, quién aprueba y quién revisa. Todos estos elementos se crean precisamente a través y cumpliendo lo que es el 7.5 de la norma. En el capítulo número 8 analizamos lo que es la operación, es decir, qué hace exactamente y cómo lo hace, en este caso, lo que es la implementación de los procesos y procedimientos que tiene, en este caso, la organización. De tal manera que se van a establecer los controles, se van a definir los requisitos y se va a comunicar precisamente a los proveedores externos para que se garantice que se pueda cumplir con el proceso de planificación y que podamos cumplir con todos y cada uno de los requisitos que exige en este caso la norma ISO 14001. En el 8.2 nosotros analizamos lo que son la preparación y respuestas ante emergencias, es decir, qué va a hacer la organización, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un accidente laboral. ¿Qué va a pasar y cómo se va a reaccionar en el caso que tengamos, por ejemplo, un incendio en una de las áreas de operaciones de nuestra organización? Es decir, se establece el mecanismo, el procedimiento para poder precisamente establecer cómo se va a prevenir y en el caso de que se genere, por ejemplo, yo puedo en el caso de incendios, para prevenir, yo puedo contar con extintores tipo ABC de 5 kilogramos o más en las diferentes y en áreas claves en el cual yo pueda precisamente evitar que se genere un incendio y que este se propague. ¿Qué más puedo yo hacer para poder prevenir? Por supuesto, capacitar a todo el personal para en el manejo y el uso correcto de los extintores, de tal manera de que el procedimiento va a establecer, en este caso, cómo se maneja una situación en caso de emergencia. Se va a generar una brigada para que en el caso de que se genere, en este caso, un incendio, esta brigada actúe de manera inmediata y, por supuesto, pueda responder y evitar que se genere un incendio, evitar que se genere una catástrofe y de esta manera poder mitigar el riesgo de incendio, el riesgo de un accidente laboral, entre otros. En el capítulo número 9 hablamos de la evaluación del desempeño, es decir, vamos a hacer un seguimiento, monitoreo, medición, análisis y evaluación de los diferentes indicadores, de tal manera de que nosotros vamos a garantizar a través de este capítulo la realización de una correcta evaluación a través de auditorías internas y que esto va a permitir que la organización tenga los elementos suficientes para poder precisamente garantizar que sus procesos y productos cumplen con los requisitos y que son eficaces y eficientes en cada uno de sus indicadores. Para esto, en este elemento, nosotros vamos a establecer un procedimiento para poder precisamente hacer la medición, el monitoreo de todos los factores que van a estar relacionados con lo que vienen a ser, en este caso, las diferentes actividades como son consumo de agua, la energía, el consumo de papel, temas de materias primas, entre otros. Y esto nos tiene que garantizar precisamente que podamos hacer un seguimiento constante de lo que es el proceso de gestión como tal. Y aquí entra en el punto 9.2 el tema de la auditoría interna. La auditoría interna nos tiene que garantizar
el poder precisamente aplicar el ciclo PHVA, en el cual nosotros vamos a planificar el proceso de auditoría, vamos a seleccionar, por ejemplo, los auditores, vamos a establecer, por ejemplo, la amplitud del programa de auditoría, los objetivos del programa de auditoría, el alcance del programa, los criterios de auditoría, los requisitos que van a ser tomados en cuenta y, por supuesto, vamos a seleccionar en función a la experiencia, en función al nivel de conocimiento y el nivel de formación, a los auditores que tengan las condiciones para poder realizar una auditoría, de tal manera de que una vez que hemos hecho la auditoría podamos poder elaborar precisamente los resultados, que se puedan verificar las acciones de mejora y por supuesto conservar la información documentada que nos permita generar un proceso de mejora continua de nuestro sistema. ¿Para qué se hace una auditoría interna? En términos sencillos, simple y exclusivamente para que nuestro sistema sea cada vez más perfectible, para poder identificar posibles desviaciones a los requisitos establecidos en la norma y para poder generar acciones que permitan iniciar un proceso de mejora hacia la siguiente evaluación. A partir de acá, en el 9.3 generamos un documento que es importantísimo para la alta dirección. En este documento nosotros analizamos precisamente el desempeño de la organización, generamos los elementos que son indispensables para que la alta dirección tome, a partir de la información, tome las decisiones que sean más pertinentes y que permitan lo que habíamos mencionado anteriormente, la mejora continua de nuestra organización. Y eso se logra precisamente ya, y lo vamos a ver de manera muy concreta en lo que es el capítulo número 10 que habla de la mejora. Es decir, qué acciones vamos a implementar para poder precisamente obtener los resultados previstos. ¿Qué queremos como resultados previstos? Por supuesto, queremos garantizar que los productos, bienes y servicios que se generan en nuestra organización son altamente productivos, que son altamente rentables, pero por sobre todo que estos no generan un impacto medioambiental que vaya a afectar nuestro medio ambiente, que vaya a afectar la salud de la población y que, por supuesto, que permita a la organización, a través de sus líderes, a través de su alta dirección, tomar las acciones que permitan una mejora continua. Es decir, que se puedan optimizar los procesos, que se puedan mejorar, identificar cuáles son los procesos y las actividades en las cuales se está detectando que existen anormalidades o desviaciones a los requisitos y poder implementar acciones de mejora que permitan precisamente cumplir con todos y cada uno de estos requisitos. Algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta es que el proceso de mejora continua está relacionado con el ciclo PHVA, el ciclo de Deming, en el cual nosotros vamos a planificar, hacer, verificar y actuar, siempre con el objetivo de poder brindar y garantizar que vamos a tener mejores resultados y que nuestro sistema de gestión va camino a lo que es la implementación de un sistema de gestión altamente productivo y competente. Este sistema de gestión nos tiene que permitir desde en este caso, desde el proceso de planificación, vamos a determinar cuál es nuestra política, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros indicadores, cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros requisitos. No se olviden que todo este proceso se logra a través de un proceso de mejora, pero de manera participativa. A partir de acá, nosotros tenemos, una vez que hemos implementado el sistema, tenemos que capacitar, sensibilizar y lograr que todos, absolutamente todas las personas que forman parte de nuestra organización estén altamente comprometidas con el sistema de tal manera que se generen registros que sean o que cumplan con los procedimientos y estos procedimientos que cumplan o que permitan alcanzar cada uno de los procesos. Y todo esto a través de un proceso de evaluación, a través de un proceso de auditoría, nos va a permitir desarrollar un proceso de mejora continua a través del tiempo. ¿Qué es importante en un sistema de gestión? Una vez que la organización, que la alta dirección, director, dueño, propietario, como quiera llamarse, ha decidido implementar el sistema de gestión, se tiene que desarrollar un diagnóstico. Hay que saber cómo está la organización. A partir de ahí, nosotros implementamos el ciclo PHVA, donde planificamos, identificamos los procesos, estructuramos la documentación y luego ya entramos a lo que es, en este caso, el hacer. Que en este caso el hacer no es otra cosa que la operación misma, es decir, que ya el sistema de gestión entra en marcha. Por consiguiente, todas y cada una de las personas que forman parte de la organización deben implementar sus registros conforme a los procedimientos establecidos y luego vamos a evaluarlo. Y por supuesto, esta evaluación, los resultados de la evaluación nos tienen que permitir precisamente un proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión. En el caso, por supuesto, de lo que es la norma ISO 9001,
tiene el mismo elemento, las mismas características, donde nosotros, por supuesto, hemos implementado cada uno de los elementos que forman parte del ciclo PHVA, donde se va a garantizar una correcta gestión del mismo y a partir de ahí nosotros vamos a poder precisamente garantizar que esta norma se implemente en una organización. Los elementos que son indispensables para tomar en cuenta en una organización es que la ISO 9001 tiene un enfoque muy claro hacia lo que es, en este caso, el cliente. Por supuesto, cumple el enfoque a procesos, trabaja muchísimo el tema de la mejora continua. Hay un elemento que es indispensable, que es el tema del liderazgo, la toma basada en evidencias, es decir, yo necesito generar registro, yo necesito generar evidencia para poder precisamente tomar buenas decisiones. Debe existir un compromiso con las personas para que todas y cada una de las personas que forman parte de mi sistema de gestión puedan precisamente garantizar que mi sistema de gestión va a caminar hacia la mejora continua. De tal manera de que todos estos elementos y todos estos requisitos van a permitir la implementación de un sistema de gestión coherente y que garantice precisamente que se puedan llegar a cumplir cada uno de los requisitos establecidos en la norma. Una vez que se ha implementado, volviendo un poquito a lo que estábamos analizando, en el proceso de auditoría como tal, una vez que la organización toma la decisión de ya iniciar un proceso de auditoría, tienen que haber pasado al menos 90 días desde el momento que se ha puesto en marcha. Una vez que pasa esos 90 días, ya nosotros podemos pedir en este caso que nuestra organización pueda ser evaluada a través de un organismo certificador. En el caso boliviano, INORCA es el organismo oficial, es el Instituto Boliviano de Organización de Normalización y Calidad, que es el encargado de certificar la eficacia y eficiencia de los procesos que se desarrollan en una organización y evaluar si si estos procesos cumplen con lo que establece la norma. De tal manera de que se debe cumplir con cada una de sus etapas para poder alcanzar, en este caso, el certificado que garantiza, por supuesto, que esta organización cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la norma que estamos precisamente trabajando. Bien, hasta acá nuestra cápsula del día de hoy. Los invito a que me puedan precisamente seguir en cada una de mis redes sociales, especialmente en lo que ven en este caso LinkedIn. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.